En este video vamos a continuar con nuestro personaje y lo que vamos a hacer es vamos a convertir todo lo que estuvimos pintando hasta ahora sobre los vértices de la geometría en una textura, y vamos a corregir todo el tema de las proyecciones que no quedaban bien, de la superposición de proyecciones. Primero que nada vamos a abrir nuestro archivo ZBrush en el cual estábamos trabajando. Vamos a maximizar esto y acá presionamos Control O para abrir el proyecto. Vamos a buscarlo en el escritorio y acá está. Acá podemos ver que avancé un poquito más. El problema con esto es que van a ver que hay varias partes donde no coincide. Digamos que distintas proyecciones me generan estos cortes. Acá en el brazo, por ejemplo, tenemos también en la cabeza, acá arriba se nota mucho. Y bueno, acá en el pecho también tengo algunos cortes. Y lo que vamos a tratar de hacer en este video es justamente corregir estos problemas. Antes que nada vamos a convertir esta pintura que nosotros hicimos sobre la geometría 3D, la vamos a pasar a una textura. Y para ello vamos a utilizar el menú que está por acá, que se llama Texture Map. Yo ya lo había hecho, vamos a desactivar esto, ya lo había hecho, así que lo voy a hacer de nuevo. Para convertir esto que nosotros pintamos directamente sobre la geometría en una textura, vamos a ir al menú que dice Create. Y acá vamos a indicarle que vamos a crear una nueva mapa de textura utilizando el Polypaint. El Polypaint sería directamente pintar sobre la geometría, que es lo que estuvimos haciendo hasta ahora. Entonces le indicamos que me genere un nuevo mapa de textura desde el Polypaint. ¿Okay? Presiono este botón y ahora tengo esta textura. Esto van a ver que se distribuye basándonos en los V's que teníamos, que sacamos previamente en el V Layout. Vemos cómo lo que estuvimos pintando se adecua a los V's y queda de esta manera. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es exportar esta textura. Antes que nada lo vamos a dar vuelta. Siempre que vayan a exportar texturas del ZBrush, tienen que invertir en sentido vertical la textura. Para ello es muy simple, vamos a ir al menú Texture. Antes que nada vemos que acá no me aparece la textura. Primero tenemos que hacer clic en este botón que dice clonar textura. Esto lo manda hacia este lado, que es lo mismo que tenerlo acá. Y ahora sí hacemos un flip vertical. Esta es la forma en la cual tenemos los V's en 3D Studio Max. ¿Okay? Vamos a exportar esta textura, vamos al menú Export. Una cosa importante es el tamaño de la textura. Vemos que acá es de 2048 por 2048 píxeles. Si ustedes quieren pueden darle un tamaño mayor. En esta parte en Texture donde dice New, acá pueden indicarle un tamaño más grande. Creo que era por acá. Sí, acá. En estos valores pueden indicarle un tamaño más grande. Yo lo voy a dejar en este valor de 2048 por 2048. Así que vamos a exportar esta textura. Vamos a ir a Export y esta textura la voy a guardar en la misma carpeta donde tenía la textura del pelo. Lo único que hice fue ordenar por carpeta, meter todos los archivos de la textura del pelo en esa carpeta. Vamos a hacer lo mismo con esto. Vamos a ponerle el cuerpo y vamos a guardar este archivo acá adentro. Vamos a ponerle cuerpo.psd. Acá tienen varios formatos, voy a elegir el PSD y guardamos. Una vez que hice esto vamos a cerrar el ZBrush. No hace falta guardarlo puesto que no modifique nada. Y vamos a abrir el 3D Studio Max para ver cómo se ve esta textura en nuestro modelo. Obviamente no va a quedar del todo bien, puesto que tenemos todas esas uniones de proyecciones que tenemos que resolver.
pero para mostrarles cómo queda en la previsualización y también para crear ya el material para nuestro personaje. Vamos a abrir el último archivo que estuvimos trabajando. Acá lo vemos. Y antes que nada vamos a cambiar el material que tiene el cuerpo del personaje. Presionamos la tecla M para abrir el editor de materiales y acá vamos a generar un material estándar. Este material es material pelo, este va a ser material del cuerpo. Vamos a ponerle mat-cuerpo y se lo asignamos al cuerpo del personaje. ¿Okay? Bien, vamos a conectar en el canal diffuse, en el difuso vamos a conectar nuestro bitmap, que en este caso es el archivo PSD que acabamos de exportar, cuerpo.psd. Acá lo vemos, abrimos y acá le indicamos que vamos a usar los layers colapsados. Presiono OK y mostramos este mapa en el visor con Show Shaded Material in Viewport. ¿Okay? Cierro esto, vamos a guardar esto por las dudas, guardar como, presiono el botón más y acá podemos ver, vamos a ocultar la ropa, High Selection y esto también. Estas piezas también debería ocultarlas, incluso este. Ok, bien, vamos a ver cómo queda la textura sobre nuestro personaje. Vamos a elegir, acá podemos utilizar Shaded. Vemos que la textura, si bien queda en el lugar correcto, puesto que está utilizando los UVs de nuestro personaje, hay lugares, por ejemplo esta parte en blanco que la vamos a resolver después. Acá abajo también tengo algunas zonas en blanco, acá en la pierna, pero también tenemos estos problemas que les decía antes, que son muy notorios. Por ejemplo, acá tengo una línea que se ve claramente, en la mano tengo problemas, la parte de la intersección entre estas dos piezas, entre la parte del V del brazo y la mano, vemos que hay una línea muy definida. Bueno, lo que vamos a hacer en este video es justamente corregir estos problemas. Para ello vamos a utilizar el Photoshop. En realidad hay muchas formas de corregir esto. Podemos resolverlo directamente del ZBrush, pero para mí es más fácil, digamos, corregirlo en el Photoshop. Acá también es a gusto de cada uno como puedan resolver estos problemas. Vemos que acá abajo me quedo sin textura, lo vamos a tener que resolver después. Vemos que en la cara también acá vemos unas líneas medias raras, vamos a ocultar el pelo. Esto se ve horrible, igual esto va a quedar tapado, así que no me interesa mucho, pero esta parte sí, vamos a tener que corregirla. Entonces, para corregir estos problemas, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a minimizar el 3D Studio Max y yo voy a utilizar el Photoshop CC. No interesa qué versión de Photoshop usen, pero lo importante es que la versión de Photoshop sea la versión extendida. La versión extendida me va a permitir trabajar con modelos 3D. Vamos a abrir el Photoshop. Y lo único que vamos a hacer en Photoshop es justamente corregir el tema de las costuras que surgen debido a las proyecciones. Para ello vamos a primero generar un archivo nuevo. Vamos a ponerle cualquier nombre y acá vamos a ponerle por ejemplo 2048 por 2048. Ok, y ahora vamos a importar nuestro archivo 3D. Vamos a ir a la solapa de 3D. Esto, si no es la versión extendida de Photoshop, no lo van a encontrar a este menú de 3D, así que tienen que tener la versión, sí o sí, la versión extendida de Photoshop. Acá podemos ver
que es la versión CC. Esta es la versión extendida de Photoshop, la versión 14. Bueno, vamos a el menú 3D, nueva capa de archivo, nueva capa 3D a partir de archivo, y buscamos en el escritorio el archivo que habíamos utilizado para comenzar a pintar en ZBrush, que está por acá, por el escritorio, creo que lo había dejado. Este cuerpo V, lo abrimos, vamos a presionar OK, y acá vemos el archivo 3D de nuestro personaje. Bien, lo que vamos a hacer ahora es cargar la textura que exportamos de ZBrush acá en Photoshop. Para ello vamos a hacer lo siguiente: vamos a hacer clic en este cuadradito que está acá en la parte de cuerpo V, hago clic, doble clic, perdón, y vamos a ir a donde dice Object Mesh. Acá tenemos PS3D Default, esto vendría a ser directamente la parte de materiales del objeto, y acá vemos que tenemos algo parecido a lo que tenemos en el 3D Studio Max. Tenemos difusión, que vendría a ser el canal Diffuse, que es donde nosotros conectamos nuestro archivo de Photoshop en el 3D Studio Max. Ok, bien, entonces acá en difusión vamos a cambiar este mapa por el archivo de Photoshop que exportamos de ZBrush. Vamos a buscar reemplazar textura, y ahora sí tenemos que entrar en la carpeta de cuerpo.psd. Acá vamos a buscar todos los formatos que me permite utilizar el Photoshop. Abrimos, presionamos OK, y acá vemos cómo se aplica la textura a nuestro personaje. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es comenzar a corregir estos problemas, pero antes que nada vamos a cambiar un par de cosas. Primero, vamos a cambiar la forma en que estamos viendo al personaje. Para ello vamos a ir al menú escena, y acá en lugar de estado sólido vamos a cambiarlo a textura no iluminada. De esta forma vemos bien cómo queda la textura sin ningún tipo de sombras ni iluminación que nos distraiga. Acá vemos claramente los problemas que tenemos en las costuras. ¿Okay? Para comenzar a mover esto en 3D simplemente elegimos la herramienta de mover, y acá tenemos los tipos de movimiento que podemos hacer. Tenemos rotación de cámara, vamos a mover la cámara. Tenemos este que me permite rotar la vista. Tenemos este que me permite hacer paneo. Este que es de profundidad, acerco, me alejo. Y este que es de perspectiva, creo que era. Es algo parecido, pero moviendo solamente la cámara. Bueno, vamos a corregir estos problemas y vamos a comenzar, por ejemplo, por esta parte de acá del frente, con la pierna. Vamos a hacer zoom, seleccionamos el botón de zoom y vamos a acercarnos a la parte de la pierna. Y para corregir estos problemas simplemente podemos utilizar las opciones de Photoshop. Por ejemplo, podemos agarrar el tampón de clonar, seleccionamos la herramienta, agrandamos el tamaño del pincel, presiono Alt, botón derecho del mouse y movemos a izquierda o a derecha para agrandar o reducir el tamaño del pincel. Si movemos hacia arriba y hacia abajo estaríamos modificando lo que es la dureza. Presiono Alt, muevo hacia arriba y hacia abajo, vemos cómo cambia el borde del pincel. ¿Okay? Vamos a ponerle una dureza muy baja de 0%, y ahora para resolver esto, Alt para muestrear una parte y comenzamos a pintar. Control Z, vamos a dejar esto como alineado, Alt, clic para muestrear esta parte
Y ahora sí vamos a empezar a pintar. Bueno, acá me está pasando algo raro, vamos a ver después por qué me marca esto. A ver, vamos a probar en otro lado, acá abajo. Veamos. Vamos a girar esto un poquito más. Vamos a ver si podemos corregir esta parte. No sé por qué me está haciendo una cosa media extraña en la parte del frente. Vamos a ver esta parte, a ver si lo podemos corregir. Otra vez, tampón de clonar. Vamos a agrandar un poco más el tamaño del pincel. Alt, botón derecho del mouse y movemos hacia la derecha. Alt, clic para muestrear una parte. Y ahora sí comenzamos a proyectar. Bueno, acá está, me está pintando con esto que está mal. No sé si tenga que ver con el programa de grabación, pero vamos a ir para atrás. Para atrás es control Z, y si queremos, eso es una vez, deshace una acción. Si queremos deshacer más de una acción, control alt Z. ¿Ok? Bien, vamos a ver por qué está haciendo esto. Vamos a ver qué está pasando acá. Vamos a entrar en el material, doble clic, clic, y acá vamos a ir a la parte de difusión y vamos a editar la textura. Vamos a presionar OK. Vemos que acá me aparece la textura tal cual estaba en el ZBrush. Vemos que tengo esto. Y acá tienen la opción de superposiciones de UV. Esto les deja ver los UVs. Vamos a subir este nivel de opacidad. Esto les deja ver los UVs y cómo queda la textura. Si quieren también lo pueden corregir de acá, de esta vista. Puesto que en la vista 3D estoy teniendo problemas, vamos a tratar de corregirlo desde acá. A ver, vamos a buscar la pierna que queremos corregir, por ejemplo esta. Acá se nota claramente los problemas que tenemos también las líneas. La superposición de UVs la pueden desactivar si quieren, para que sea más fácil, o también tienen el botón de opacidad. Pueden cambiarle el color a esta grilla, por ejemplo podemos ponerle rojo o azul, el color que quieran. Vamos a dejarlo en blanco y vamos a desactivarlo por ahora, puesto que no me interesa utilizarlo. Desactivamos, hacemos clic acá y ahora sí. Y vamos a corregir esto también con el tampón de clonar. Alt, botón derecho del mouse, reducimos el tamaño, muestreamos un color, Alt, clic, y ahora sí vamos a comenzar a proyectar. Esto de alineado quiere decir lo siguiente: cuando ustedes hacen Alt, hacen clic, va a muestrear esta parte, o sea que se va a proyectar en donde tengo el mouse ahora. Si yo muevo hacia la derecha, esto que está acá, este muestreo, se va a ir corriendo hacia la derecha. Eso quiere decir que está alineado. Por ejemplo, presiono Alt acá y van a ver que si yo muevo hacia abajo, bueno, no se actualiza, pero si yo presiono clic acá, me estaría muestreando esta parte. Esto quiere decir que están alineados. ¿Ok? Bien, vamos a seguir corrigiendo esto. Por ejemplo, esta línea de acá que se ve horrible, vamos a pintar con este muestreo también. Vamos a ir pintando, corrigiendo todos estos problemas con el tampón de clonar, que va a ser muy sencillo. Acá, si ustedes son buenos en Photoshop, sabrán técnicas mejores seguramente para corregir este problema de las costuras que hay en esta textura. Podemos corregir este lado también. Vemos que acá está muy claro, acá está muy oscuro. Alt, y vamos a ir pintando. Por ejemplo, esta parte vamos a hacer una transición. Bien, de esta forma acá podemos estirar la textura hacia este lado, si no podemos también pintar. Vamos a hacer clic acá y comenzamos a pintar toda esta parte.
Acá estoy trabajando con una opacidad del 50%. Esto quiere decir que se va a transferir el 50% del color sobre la ubicación en la cual hacemos clic. ¿Okay? Vamos a pintar esto progresivamente. Esto también. Alt, pintamos. Y bueno, vamos a tener que continuar. Por ejemplo, la parte de los pies me parece que quedó bien. Estas partes que están acá muy marcadas, muy diferenciadas, también podemos utilizar el tampón de clonar con una opacidad un poquito más baja. Vamos a ponerle 40% y podemos comenzar a transferir este color a esta zona para hacer transiciones más suaves entre una parte y la otra. Por ejemplo, agarramos y podemos pintar esto. O si no, también lo que pueden hacer es agarrar las texturas que estuvimos trabajando para proyectar sobre nuestro personaje y comenzar a utilizar parches para rellenar algunas zonas. Esto de acá que no está pintado es la parte interna de la boca, creo. Esta parte la podemos llegar a pintar. Vamos a utilizar el pincel y vamos a utilizar un color rojo y comenzamos a pintar. Igual, como les dije antes, la parte de la boca de nuestro personaje no se va a ver, puesto que no vamos a hacer ninguna animación de que el personaje hable o algo similar. No vamos a hacer ninguna animación lip sync, así que podemos pintar todo esto de rojo sin ningún tipo de problema. Acá vamos a activar la superposición de V para mirar bien que no me quede en ningún lugar sin pintar. Vamos a cambiar esto a negro, ¿okay? Y vamos a bajar la opacidad, vamos a ponerle un 20%. Bien, estas manos, como les dije antes, son simétricas, así que pintando una sola tenemos la simétrica. Vamos a bajarlo un poco más, al 10%. Estos dedos también, bueno, acá pueden utilizar el tampón de clonar. Esta parte vamos a corregir. Vamos a agarrar esto y lo vamos a pintar hacia este lado, para ir llenando las zonas que no tienen textura, que son las zonas en blanco. ¿Okay? Lo mismo en esta parte, también tenemos que hacer exactamente lo mismo. O si no, podemos recortar, corregir una sola pierna, recortarla y recortar toda esta textura y pegarla de este lado, puesto que son completamente simétricos. Vamos a ver si esto se actualiza en la vista 3D. Vamos a ver primero a ver si quedó corregido esto que teníamos acá. Vamos a la vista 3D y veamos. Siempre que se quiere mover en la vista 3D tiene que activar la herramienta de mover. Hacemos clic y vamos a comenzar a mover esto. Acá hay un lugar muy evidente que tenemos que corregir, que es el tema de las manos. Vamos a ir a la vista de frente y vamos a alejar un poquito la cámara. Vemos que esta pierna ahora queda un poco mejor que lo que teníamos originalmente. ¿Okay? Vemos que la transición ahora es un poco mejor. Podemos seguir corrigiendo este problema. Acá abajo me falta todavía corregir un poco más. Vamos a ver el tema de las manos, a ver cómo podemos resolverlo. Acá el tema de las manos conviene trabajarlo en la vista 3D, puesto que en la vista 2D
va a ser medio complicado poder hacer una transición desde acá hasta donde está la parte del brazo, hasta acá arriba. Va a ser medio complicado hacer la transición entre estas dos piezas, por lo tanto conviene trabajarlo en la vista 3D, pero en mi caso me está dificultando. A ver, vamos a probar a ver si funciona la proyección.